es una epístola general de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Ahí hay Biblia si quieren ustedes. Abajo ahí de eso. Ahí está. Solo mira que no lleve ofrenda ahí. ¿Verdad? Ahí mira que si le han puesto ofrenda, pues ahí la ceja a un lado ahí. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, les decía, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 21. Saluditos, pues, ¿verdad? A la hermana Idalia, a Carlita y a todos aquellos que nos están viendo a través de la internet. Démosles un aplauso desde acá, amados hermanos. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios. Santiago 1:21 dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Espérese, que ahí lo están buscando. Allá al final, allá al final. Allá al final, allá andan por San Marcos, no, allá adelante de Iloasco es la cosa. O si no, ahí está también. ¿eh? Ahí está también. Ahí pueden irlo leyendo también. Gloria al Señor. Ahí lo puso allá la hermana. Bueno, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre bendito de la gloria, por darnos el privilegio de estar predicando una vez más tu linda y hermosa palabra, Señor, pidiéndote, Padre, por la recuperación total de hermana Idalia Bolaños y de Carla Bolaños, Señor, hermano Pedro Castillo, Señor, hermana Nubia, Señor, y todos aquellos, Padre eterno, que están quebrantados de salud en estos momentos, Señor. Gracias por todo, Padre. Oro para que haya un espíritu de sabiduría y de entendimiento para este pueblo que ha reunido hoy en esta mañana, en este santuario de tu palacio del Rey El Salvador. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor amado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el tema de la palabra de Dios para esta mañana lo hemos titulado Despójate de toda inmundicia. Despójate de toda inmundicia es el tema de la palabra de Dios para esta mañana, amados hermanos. Es que, oigan bien esto, hermanos, la palabra de Dios, oigan bien, quiero que presten mucha atención, la palabra de Dios predicada o escrita, amados hermanos, no puede arraigarse eficazmente en la vida de aquella persona que no se quiere separar de toda la inmundicia que el mundo nos ofrece. Allá venimos, hermanos, en la actualidad. Miren, nosotros hemos sido llamados para hacer luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Hemos sido llamados para ser, amados hermanos, la sal de la tierra. Lo que debemos de darle sabor a esta tierra, a este mundo terrenal. Pero lo triste es, hermano, cuando vemos personas que están dentro de las iglesias cristianas evangélicas y todavía no se quieren despojar de cosas que la misma palabra de Dios nos dice, que hay que despojarnos de todo aquello que la vieja naturaleza nos dio en los tiempos pasados. Se nos olvida que la misma palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la bendita palabra de Dios, amados hermanos. Esta mañana es bien importante que entendamos, amados hermanos, cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que desechar de nuestras vidas. Y ahí la vamos a ir viendo a través de la bendita palabra de Dios hoy, en esta mañana, amados hermanos. Lo primero que Dios ordena, amados hermanos, a los creyentes. Aquí Santiago le está hablando a la iglesia convertida, a la iglesia. Santiago es el medio hermano de Jesucristo, amados hermanos,
quien está hablándole a la iglesia que tuvo que salir a la diáspora, perseguida, amados hermanos. Pero la palabra de Dios no solamente es para los judíos, la palabra de Dios es también para nosotros, la iglesia de estos tiempos. Recuérdenme en esto, Israel es el pueblo de Dios. Eso nadie se lo va a quitar. Pero hermano, nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Dónde nace la iglesia de Dios? Allá desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí nace la iglesia de Dios, amados hermanos. Y es la iglesia que está vigente hoy en la actualidad. Es la iglesia que Cristo viene a arrebatar. Israel se queda en el arrebatamiento. La iglesia será arrebatada, amados hermanos. Pero el Señor dice en su palabra que Él viene a arrebatar, Él viene a levantar una iglesia que no tenga ninguna mancha, ni ningún tipo de arruga, ningún tipo de suciedad, hermano. Y esta mañana vamos a ver a través de la palabra de Dios cuáles son esas suciedades que nosotros quiere el Señor que hoy, no mañana, hoy, no pasado mañana, que las botemos definitivamente de las vidas. ¿Por qué razón, hermanos? Si mire, ya el mundo está lleno de corrupción, hermanos. Pero qué tremendo, mire, cuando las cosas del mundo influyen en nosotros. Nosotros como hijos de Dios que somos, hermana o hermano, tendremos que llenar de la bendita palabra de Dios nuestros hogares, nuestras casas. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy en la actualidad? Hermano o hermano, yo siempre recuerdo en una ocasión que sorprendí a una hermana, la visité, hermano, y en lugar de estar oyendo ella unas lindas y hermosas alabanzas, estaba oyendo música mundana, hermana, y cuando yo llegué, ella me vio, ella corrió y lo quiso cambiar, y le digo yo, no, hermana, no es así la cosa. Perdone, pero la cosa no es conmigo, la cosa es con Dios. No, es que mire, me dice, es que estos hipotes me ponen mentiras. Era ella, oyendo música rockera, música de todo tipo del mundo, amados hermanos, ¿sí? No, hermano, mire, no es lo mismo. ¿De qué estamos realmente llenando nuestros hogares, hermano? Qué bonito cuando llegamos a un hogar y ahí oímos los voceros de Cristo, ahí oímos a Marco Barriento, ahí oímos a todos aquellos grandes actores, amados hermanos, que cantan alabanzas de adoración, alabanzas de avivamiento para Dios. Hermano, y usted está llenando de todo aquello su casa, luego viene la bendita palabra de Dios, usted se está alimentando, usted está llenando, usted está fortaleciéndose a través de la bendita palabra de Dios, hermano, pero estamos actuando igual que el mundo, amados hermanos. Hey, mira, fíjate que ya te diste cuenta, ¿verdad? Mira, ha venido aquel, ¿verdad? Y hermano, de las cosas del mundo es lo que nos estamos llenando nosotros. Y por eso Santiago hoy en esta mañana, amados hermanos, nos pide que toda esa suciedad, toda esa mancha, hermanos, que está afectando nuestra alma y que puede arruinar nuestras vidas, hermanos. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios, amados hermanos, cuáles son las manchas. ¿Cuáles son esas manchas que Dios quiere que nosotros despojémonos hoy en esta mañana? Esas inmundicias. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos a ir a la palabra de Dios. Ahí se lo van a poner. 4:22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Vaya, dice la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera ¿de qué, hermanos? Aquí puede leerlo. En cuanto a la pasada manera de vivir. Hermana o hermano, por favor, hermanos, menos bla, 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 por favor. Hermanos, la vida pasada en nosotros ya no tiene lógica alguna. En cuanto a la pasada manera de vivir. No, hermanos, sí. Antes, la música de nosotros en aquella época eran los Beatles. Grupos de rock, hermanos, tremendos. Estoy hablando de la época de nosotros, de los 70. Pero, hermanos,
en cuanto a nuestra pasada manera de vivir. ¿Qué dice la palabra de Dios, amados hermanos? 4, estamos hablando de 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice aquí la palabra de Dios. Hermanos, Dios no quiere hombres y mujeres de corazón duro. Cuando un hombre o una mujer que están adentro de un santuario, adentro de una iglesia cristiana evangélica, se cree, amados hermanos, que ha habido cambios en la vida de aquella persona. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo que por sus frutos nos reconocería. Pero, hermanos, qué bonito cuando la gente comienza a ver frutos en la vida de nosotros. Despojémonos de todo aquello, dice, que tiene relación en nuestra vida pasada. Oiga bien, en nuestra vida pasada, amados hermanos. Tenemos que despojarnos de todo eso, como lo dice la bendita palabra de Dios. Y, hermanos, ¿a qué se refiere todo aquello? Mire, hermanos, le repito, Dios no quiere hombres ni mujeres con corazón duro para obedecer la palabra de Dios. Porque cada vez que nosotros, amados hermanos, en lugar de estar oyendo, alimentándonos de la bendita palabra de Dios, estarnos llenando de la palabra de Dios en el hogar, allá, hermanos, mire, yo admiro todos aquellos hombres, empresarios, aquellos talleres, donde ellos abren sus puertas desde tempranas horas de la mañana, hermanos, y comienzan ellos a poner alabanzas. Al ratito conviene la palabra de Dios, ahí oyendo palabra de Dios en Radio Verdad, en Radio Vea, en Radio Bautista, hermanos, y ellos se están llenando de la bendita palabra de Dios, amados hermanos. Qué maravilloso es eso, porque ellos se están llenando de la palabra de Dios, los talleres, los negocios que ellos ostentan, amados hermanos, pero qué tremendo cuando el negocio, el taller, en lugar de estarlo llenando de alabanza, de adoración, de avivamiento, de la palabra de Dios, lo estamos llenando de toda la música que el mundo ofrece. Amados hermanos, mire cuántas gentes van detrás de todos estos actores, de estos cantantes hoy en la actualidad, amados hermanos, pero vaya a haber una campaña evangelística así, la apoyan de esa manera. No, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros estamos cayendo en el error de ir detrás en la corriente que el mundo está llevando. Iglesia linda de Dios, es ahí donde estamos endureciendo nuestro corazón a lo que la palabra de Dios nos ordena. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel por haber endurecido su corazón, amados hermanos? Les fue horrendamente mal. Les fue horrendamente mal, amados hermanos. Un corazón de piedra, hermanos, hacia la palabra de Dios. Hermanos, y por esa razón, por esa terquedad, por esa rebeldía, es que a Israel le fue tremendamente mal. Hermanos, no tenemos que andar como los mundanos haciendo lo incorrecto que dice la palabra de Dios. No tenemos que andar como lo está haciendo el mundo, amado hermano, que están haciendo lo incorrecto. Y quiero que vayamos a un versículo más de apoyo, 2 de Corintios capítulo 13:5. 2 de Corintios capítulo 13:5, amados hermanos. Esta mañana, amados hermanos, 13:5. 2 de Corintios 13:5. Veamos qué dice la palabra de Dios. Esta mañana, Dios quiere que nos autoexaminemos. Aquí no es el pastor Bolaños el que lo va a examinar a ustedes. Hermanos, aquí somos nosotros los que nos tenemos que hacer un autoexamen. Realmente, si yo estoy obrando bien. La palabra de Dios, y David lo mencionaba, hermanos, instruye al niño en su camino, dice la palabra de Dios, hermano. Pero ¿de qué estamos instruyendo a los niños? ¿De qué estamos instruyendo a los hijos nosotros hoy en la actualidad, amados hermanos? ¿De qué los estamos instruyendo? De las cosas que el mundo ofrece, de las cosas que el mundo nos da, amados hermanos. Mire, el mundo y todo esto va a pasar, hermana o hermano, pero dice el Señor que su palabra jamás va a pasar. La palabra de Dios es eterna, es desde ayer, es hoy y lo va a seguir siendo hasta el día de que la iglesia sea arrebatada, amados hermanos.
Pero ¿por qué no llenarnos? ¿Por qué no fortalecernos, amados hermanos, de la bendita palabra de Dios? ¿Cuántos de los miembros del cuerpo de Cristo ya no se sientan a leer la palabra de Dios? Ya no se sientan a poner un canal cristiano, alimentarse de la palabra de Dios. No, hermano, mire, hay películas, hay telenovelas, ahí estamos viendo todo lo que realmente el mundo está ofreciéndole, y el diablo, Satanás, astutamente está ganando la batalla en esa área en la vida de muchos de nosotros. Segunda de Corintios 13:5 dice la palabra de: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, la misma palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Examinémonos, porque muchos hermanos hablamos de que gloria al Señor, yo soy cristiana, yo soy cristiano para la gloria y la honra de Dios, pero su testimonio, ¿qué dice? Su vida como sierva de Dios, su vida como hijo de Dios, ¿cómo está actuando usted, mi amado hermano? Por eso aquí la palabra de Dios, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: mire, señores, háganse un autoexamen si realmente ustedes consideran que son gentes que están siguiendo la fe en Cristo Jesús. Porque, hermano, decir yo tengo fe, eso es algo bien bonito, sencillo de poderlo decir. La cuestión es vivir la fe. Creer en la fe, amados hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermanos. Eso es la fe. La convicción de lo que yo espero y la certeza, hermano. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Por eso dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Aquí no es cuestión de que alguien nos va a venir, voy a probar aquí a la hermana fulana. No, hermanos, es usted. Pruébese a usted mismo. ¿Realmente estoy siguiendo las huellas de Jesús? ¿O estoy siguiendo los pasos que el mundo me está ofreciendo? El mismo Señor lo dice: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y a la condenación eterna a toda la gente. Y angosto y dificultoso es el camino por el cual, amados hermanos, a través de la obediencia a la palabra de Dios, a través de creer verdaderamente en la fe en el Señor, hermano, ahí vamos entrando, ahí vamos caminando, amados hermanos, en ese camino angosto, en ese camino lleno de espinos, en ese camino lleno de dificultades, hermano, pero es el camino que nos va a llevar a la vida eterna si nosotros nos mantenemos estables haciendo lo que a Dios le agrada. De lo contrario, amado hermano, usted se convierte en una persona que es como címbalo que solamente viene, retuena, y todo aquello, hermano, solo es bulla, la gran laraca, y realmente en el día que Cristo venga por la iglesia, la gran sorpresa va a ser que millones de personas en el mundo entero se quedan y no se van en el arrebatamiento, amados hermanos. ¿Por qué razón? No quisieron cambiar. No quisieron ser diferentes, amados hermanos, como lo dice aquí la palabra de Dios. Si no dice: examinemos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mire, hermanos, démosle gracias a Dios, hombre. Démosle gracias a Dios que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y por qué tenemos, hermanos? Porque Él vive. Hay infinidad de dioses. Hablan de Mahoma, hablan de Buda, hablan de Confucio, hablan de una barbaridad de gente, hermanos, que tienen millones de seguidores, pero murieron, no resucitaron y no están en el interior de sus seguidores. Aquellos hombres están huecos, vacíos, amados hermanos. Pero nosotros, hermanos, nosotros hemos creído en un Cristo victorioso, en un Cristo que murió, que resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, y que clarito lo dijo: no los dejo solos, les dejo el Consolador. Hermano, ahí está la respuesta de que realmente nosotros tenemos a alguien en nuestro interior.
Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, que Él es el que nos orienta, nos lleva, nos guía siempre, amados hermanos. Pero ¿qué pasa cuando venimos y en lugar de estar alimentándonos de la palabra de Dios, fortaleciéndonos con las alabanzas de Dios, estamos haciendo todo lo contrario? La misma palabra de Dios dice que estamos contristando en ese momento al Espíritu Santo que está en nuestro interior. ¿Por qué razón, hermano? Porque mire, Dios, hermanos, Dios no necesita de templos hechos de manos de hombres. Dios no necesita esto, hermanos. Si Dios a usted y a mí nos ha convertido en templo y morada de su Espíritu Santo. Claro, esto lo hacemos, hermanos, ¿por qué? Lugares donde nos reunimos, donde nos congregamos, donde adoramos, donde alabamos, donde bendecimos el nombre de Dios. Pero Dios no necesita esto, hermanos. Dios lo que necesita un templo que verdaderamente sepa llevar, un templo que sepa obedecer, un templo que anhele la palabra de Dios, un templo que, hermano, el templo es usted, el templo soy yo. Hoy nosotros somos ese templo, iglesia linda de Dios. Ve ahí, sabemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, amados hermanos. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces ¿por qué le vamos a estar dando rienda suelta, amado hermano, a la carne? Estar viendo aquello que realmente no es de bendición ni edificación para la vida de cada uno de nosotros. No, hermanos. Mire, si venir acá a la casa de Dios, aquí es fácil sentarnos, oímos la palabra de Dios, aquí alabamos. Lo difícil está allá en su casa, lo difícil está cuando usted marcha a su trabajo, amado hermano. Ahí está lo bonito, cuando realmente nosotros tenemos que demostrar realmente el cambio que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que la epístola de Santiago le quiere hacer entender a la iglesia de esta época, de este siglo XXI, amados hermanos, que nosotros ya no somos los mismos de antes. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Luego habla también la palabra de Dios en Efesios 4:25. Volvamos a Efesios 4:25, amados hermanos. Ahí se los ponen también. Efesios 4:25. Dice la palabra de Dios. Estamos hablando de toda la inmundicia que tenemos que sacar de nuestro interior, amados hermanos, como hijos de Dios que somos. Como hijas de Dios que somos. Efesios 4:25 dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando, ¿qué, hermanos? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, dice aquí la palabra de Dios, hermano. Mire, la mentira es parte de la ropa que teníamos puesta nosotros antes en nuestra vieja naturaleza. Pero qué tremendo, hermano, que mire, no hay día de Dios que no andemos hablando mentira tras mentira tras mentira, y sabiendo que el padre de toda la mentira se llama Satanás. Y hermanos, según la palabra de Dios, les decía, la mentira, hermanos, es parte de la ropa vieja que nosotros teníamos, amados hermanos, en nuestra vida pasada, como lo dice la palabra de Dios. Hay que echar a la basura, hermanos, todo tipo de mentiras. Hay que echar a la basura todo tipo de mentiras. Una mentira puede traer hasta la muerte a un ser humano. La palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 13, narra la palabra de Dios acerca de un hombre que tenía una viña muy linda, la viña de Nabot. La tenía, pero muy preciosa viña, amados hermanos, que el hombre la había cuidado, la había forcado, la había regado, la había abonado. Amado hermano, así como la viña del Señor, hermano, cuando las viñas del Señor están bien fertilizadas, bien abonadas, y somos un pueblo obediente, especial, amado hermano, esa es una viña para la honra y la gloria de Dios. Pero realmente, ¿qué es lo que hay dentro de cada una de las viñas, amados hermanos? ¿Será que todavía hay corazones rebeldes, corazones endurecidos, corazones entenebrecidos, hermanos, que
Vienen a la casa de Dios, hermanos, solamente por hacer un día, un número más. Vienen a la casa de Dios, pero no hay cambios en la vida, amados hermanos. No hay frutos en la vida, amados hermanos. Y cuando venga lo bueno, que suene la trompeta, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes de muchas personas que estuvieron adentro de unas iglesias, pero no cambiaron. Cayeron en la posición de las vírgenes imprudentes. Aquellos hermanos que se descuidaron. Dejaron de leer la palabra de Dios, aquellas que ya no les importó, hermano, mantenerse siempre con aquella llenura del Espíritu Santo. Las prudentes fueron todo lo contrario. Las prudentes simbolizan aquellos hermanos y hermanas que siempre se alimentan de la palabra de Dios, que no dejan de congregarse, como dice la palabra de Dios, que algunos ya lo tienen por costumbre, iglesia linda de Dios. Ellas se fueron cuando el esposo vino. Regalarnos aceite, no. Hermanos, tenemos que prepararnos para ese momento. La viña de Nabot, vino el rey Acab, un malvado rey de Israel. La deseó y le dijo que se la compraba. Y le dijo Nabot, no te la vendo, le dijo. Y como no se la vendió, hermano, ¿qué pasó? Allá intervino la malvada mujer que se llama Jezabel. ¿Y qué es lo que hizo? Conseguir 2 varones que testificaran en contra de Nabot, que aquel hombre había blasfemado contra Dios y había blasfemado contra el rey. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Por una mentira. Por una mentira, amados hermanos. Oiga bien, para aquellos hermanos y hermanas que les gusta andar mintiendo a cada rato. Ay, no, que Dios me perdone, pero una mentira piadosa, una pequeña mentirita, hermana o hermano, cada vez que hablamos mentiras, la palabra de Dios nos dice que debemos de hablar de cara a la verdad. No nos dice que andemos hablando mentiras ahí nosotros, amados hermanos, sino que hablemos de cara a la verdad, como lo dice la bendita palabra de Dios, hermano. Aquí mataron a Nabot, el dueño de la viña, hermanos. Vaya, le dijo a la mujer, aquí está la viña, es tuya. Y vayamos al primer libro de los Reyes, 21:13, ahí está ya, ¿ve, hermanos? Primer libro de los Reyes, 21:13, veamos qué dice la palabra de Dios. Primer libro de los Reyes, 21:13. 21:13. Aquí estamos. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. ¿Y qué pasó, hermanos? Y murió. Por una mentira. Por una mentira, amados hermanos. Vea todo el daño que puede causar una mentira cuando usted y yo las andamos declarando, amados hermanos. No hay cosa más linda que hablar de cara a la verdad, iglesia linda de Dios. Esteban fue otro mártir, amados hermanos, que también fue víctima de toda aquella sarta de mentiras. Hay padres, mire hermanos, que le dicen a sus hijos: mira, hijo, ya me tenés harto, solo sos mentiras. Mira las notas que has sacado. Ay, papá, pero es que fíjate que esto, que aquí, y ahí viene siempre la estrategia, la defensa, el autoengaño. Es que mira, es que por esto y por esto, mentiras, hombre. Ya hay padres que le dicen a sus hijos: mira, ya me tenés harta de que solo son mentiras, mentira tras mentira y tras mentira. ¿Y los frutos dónde están? Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. La mentira es algo que nosotros tenemos que desecharla de nuestras vidas como hijos de Dios que somos, como hijas de Dios que son ustedes, amados hermanos. Y veamos también lo que nos enseña la palabra de Dios en Efesios 4:31. Volvamos allá de nuevo a Efesios 4:31. Veamos que nos enseña la bendita palabra de Dios. Estamos hablando de toda la inmundicia que debemos de sacar de nuestro interior, amados hermanos, como hijos de Dios que somos, como hijas de Dios que son, como servidores de Dios que somos, hermanos.
Tenemos que sacar todo ese tipo de inmundicias, amado hermano, si realmente queremos formar parte de la iglesia que Cristo viene a arrebatar. Porque eso está pronto, hermanos. Eso está pronto. Efesios 4:31. Dice la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, amados hermanos. Hermanos, qué tremendo es ver a una hermana en Cristo más amargada que a saber qué. O a un hermano en Cristo más amargado que a saber qué, hermanos. Mire, la amargura, amados hermanos, se da cuando alguien te ha herido, te ha ofendido, hermanos. Y venimos, la reacción que tomamos es, amados hermanos, resentimiento, amargura. Inmediatamente levantamos un muro de división. No. Yo con esta gente ya no quiero nada. Esta gente ya no son familias. Esta gente ya no son nada para mí, hermanos. Cuidado. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo con Dios. Gente amargada por todas las cosas. Qué diferente cuando vemos a una hermana verdaderamente cristiana, a un verdadero hijo de Dios. Todo el tiempo contento, feliz y con gozo y alegría. Lo ofenden. Hónrale es al hombre dejar pasar por alto la ofensa. No agarra la ofensa, no se la trae al corazón, no se amarga la vida, no se complica la vida. Y aquel hombre y aquella mujer sigue caminando siempre tomado de la mano de Dios. Pero es que mire, me ofendieron, me dañaron, me humillaron, hermano. Dios ve de cerca a los humildes, pero a los soberbios, amargados y amargadas, Dios los ve de lejos. No, hermano, sí, todo el tiempo van a haber momentos en que alguien te va a ofender, alguien te va a herir, alguien te va a dañar. Pero qué bonito cuando usted ha madurado espiritualmente e inmediatamente se acuerda del proverbio que dice que honrale es al hombre dejar pasar por alto la ofensa, que se vaya la ofensa. El problema está, hermano, cuando venimos nosotros, agarramos una mesa, una silla, nos subimos, agarramos la ofensa, la metemos al corazón y nos amargamos la vida, nos complicamos la vida. Pero cuando usted deja que se vaya la ofensa, amados hermanos, y por eso dice la palabra de Dios, quítense de vosotros, dice aquí la palabra de Dios, en Efesios 4:31, amados hermanos, quítense de vosotros toda amargura. Toda amargura. Hay niños que hasta ellos mismos lo expresan. No, es que mi mami bien enojada, mi mami bien amargada, mi papi es igual, hermanos. ¿Qué testimonio le estamos dando a los hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los hijos? Si somos padres amargados. Hermano, mire. ¿Y sabía usted que la amargura, todo eso, hermanos, contamina a las demás personas? Mami, ¿qué te pasó? No, hijo, mira, es que tu tía me ofendió, tu tía me dañó, y hay de ustedes. Si yo veo que le andan hablando, mire, ahí vamos ya queriendo contaminar a los hijos. Ahí vamos queriendo contaminar a los hijos. Allá el libro de Hebreos advierte, hermanos, que debemos tener mucho cuidado de no contaminar con la amargura a nadie. Porque la amargura contamina, amados hermanos. Principalmente cuando usted anda resentida, anda llorando, que me ofendieron, me humillaron, me avergonzaron. Hermana o hermano, cada vez que acontezca eso en su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Bendecir a la persona que la humilló, a la persona que la ofendió. Pero pastor, ¿y yo cómo la voy a bendecir? Sí, hermano, no paguéis, dice la palabra de Dios, que un mal, hermano, no se tiene que pagar con un mal. Un mal se tiene que pagar con un bien. Porque si hacemos lo contrario, dice la palabra de Dios, el mal nunca se apartará de su casa. Y cuando estamos hablando de su casa, es su vida. El mal nunca se va a apartar de su vida.
Pero hermanos, cuando nosotros hacemos todo lo contrario, no nos complicamos la vida. Ahí andamos siempre contentos, alegres, ¿verdad? Y todo aquello, ascuas de fuego amontona sobre la cabeza. Es que me da una gran cólera que le acabo de gritar cosas y ahí anda siempre contento, ahí anda siempre alegre. ¿Por qué? Porque es un hombre y una mujer que deja pasar por alto la ofensa que dice la bendita palabra de Dios. Quítense nosotros, dice la palabra de Dios, amargura, y luego dice el enojo. El enojo, hermano, es una estrategia de Satanás para destruirnos, hermanos. En un momento de ira y de enojo, hermanos, muchas personas se han complicado la vida. En un momento de ira y de enojo. Oiga bien, hermanos. Esta semana, no sé si ustedes lo vieron, un muchacho que se le quiso meter al cuarto a otra vecina. Parece que aquí en Altos del Boulevard de aquí de Soyapango. Se metió otro muchacho, hermano, lo acuchilló y lo mató. ¿Qué pasó? Se complicó la vida. En un momento de ira y de cólera. En un momento de cólera, amados hermanos, yo les he contado a ustedes. Hay dos hermanos carnalitos que están en el penal de Mariona con 45 años. Uno de ellos por haber matado a otras personas, peleando por un bendito parqueo en un restaurante, en un momento de cólera. Le vuelvo a repetir, hermanos, el enojo es estrategia de Satanás con el propósito de destruirnos. Él sabe que por esa vía no puede destruir, hermanos. Si nosotros somos de mecha corta, que rápido nos encendemos. Hermano, mire, los hombres aquellos que se encienden y golpean y maltratan a sus parejas, a sus hijos, maltratan a los vecinos. Todo aquello, hermanos, qué tremendo cuando hay gente que dice, no, a mí es ese jovencito, no, hombre, por Dios, y ese es evangélico, sí, y esa es evangélica, sí, por Dios, pero ese hombre es más pesado que saber qué, más bélico que saber qué, hermano. Estamos dando un mal testimonio y nos andamos convirtiendo en tremendas piedras de tropiezo para que otras personas, familiares, vecinas y amigos puedan venir a los pies de Cristo, amados hermanos. Se lo vuelvo a repetir, el enojo es una estrategia de Satanás para destruirnos. Y ya destruyó la vida de muchas personas. Me dio tristeza ver al pobre muchacho. En un momento de ira, se complicó la vida. Mira ahora, es que de repente se baja uno de un bus y el otro de un camioncito y se agarran. En un momento de enojo. En un momento de enojo, ¿qué es lo que dijo el fiscal? Está ahorita que a partir de no sé cuándo, hermano, todo ese tipo de personas ya los van a meter preso para que entiendan que no deben de andar actuando de esa manera, amados hermanos. Pero eso lo aplicamos también a la vida de los cristianos. No, si es que adentro del pueblo cristiano, hermano, hay hombres y mujeres enojones que por todo se enojan. Hasta se les queda viendo y ¿qué me ves? No, es que me estás viendo mal. No, cálmese. Calmémonos, hermanos. Despojemos de todo ese tipo de inmundicias que dice la palabra de Dios, hermano, para que la palabra implantada, para que la palabra predicada, para que la palabra que está llegando a tu vida, hermano, haga el efecto en tu vida. Pero la palabra de Dios, ¿cómo puede hacer efecto si eres un hombre o una mujer amargado? ¿Eres un hombre o una mujer que todo el tiempo andas enojado? ¿Cómo va a hacer efecto la bendita palabra de Dios si no le damos oportunidad a que obre en la vida de nosotros? Y también habla la palabra de Dios ahí mismo en Proverbios, hermanos, habla también ahí siempre en Efesios 4:31, acerca de la ira, siempre ahí mismo. Quítense de vosotros toda amargura, enoja, ira. Ira dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Pero para la ira quiero que veamos de respaldo el Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Vamos a Proverbios 16:32. Veamos qué dice la palabra de Dios en Proverbios 16:32. Aquí estamos.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una. Oiga bien, mejor es el que tarda en airarse. Calmadito, hermano, calmadita, hermana. Calmadito, no se enoje, porque el que va a perder va a ser usted. No va a ser nadie más que usted. Usted se va a complicar, hermanos. Aquí es de qué nos habla la palabra de Dios, hermano, que en un momento de ira usted puede castigar o usted puede vengarse por un daño o por una ofensa que a usted le haya hecho otra persona. Estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de la gente de afuera. Mejor es el que tarda en airarse. Aquel que tranquilito lo lleva todo, tranquilito, ¿verdad? Señor, dame paciencia, dame tolerancia. Señor, yo sé que a este varoncito ya le va a pasar esto, ¿verdad? Hermana, mejor es el que tarda en airarse, pero el problema, hermano, es que cuando la mujer dice algo, el hombre le sale peor. O cuando el hombre dice algo, la mujer sale. Ah, no, si es que yo no me dejo. Ah, no, yo es cierto que soy cristiana, pero yo no me dejo de nadie, ¿verdad? A mí, conmigo, pocas y buenas, pues siga caminando de esa manera, porque usted se está convirtiendo en una fuerte candidata a ir a parar al chimbolero. ¿Por qué razón? Porque usted no está permitiendo que la palabra de Dios transforme su vida. Se lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios implantada, predicada en su vida, si usted no se despoja esta mañana de toda esta inmundicia, hermana o hermano, la palabra de Dios no puede hacer el efecto que Dios quiere ver en la vida de nosotros. Transformación, cambio sustancial en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Mejor es el que tarda en airarse, aquel que tarda en enojarse, vea, porque qué, de repente, hermano, pasó el problema, vaya, usted no habló ninguna palabra, ofendió de ninguna manera, amado hermano, se quedó callado, y ahí estuvo la victoria que dice la palabra de Dios. De todo esto dice la palabra de Dios, de lo que debemos de despojarnos hoy en la mañana, en este día, y habla también de la gritería. Habla de la gritería, hermano. Mire, hay hombres que solo son gritos para la mujer. Hey, mira vos, y mi hartazón, ¿a qué hora? Pues, vea, yo ya me voy a ir y vos, vea, a puros gritos. ¿Qué le cuesta decirme, mira mi vida? Ya está mi comida. Sí, mi amor. Papi, tal cosa, ¿y quién te ha dicho que yo tengo dinero? ¿Y cara de qué me han visto ustedes, bicho? ¿Vea? Los gritones, hermanos, allá en el penal de Mariona los oía yo. Ese fulano de la B2 va para audiencia mañana, pero era un grito tremendo, como que si tenían una bocina incorporada, hermanos. Así somos muchos cristianos evangélicos, entre comillas, hoy en la actualidad, hermanos. Le gritamos a la mujer, le gritamos a los hijos, le gritamos hasta a los vecinos. Insultándolos. No, hermanos, mire, quítense de vosotros, dice la palabra de Dios, toda gritería. Si es que las cosas no las vamos a resolver gritando, hermanos. Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado entendimiento, Dios nos ha dado un espíritu apacible, amado hermano, para que de esa manera nosotros, sin necesidad de andarle gritando a nadie, ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni a nadie. Hermano, hay hijos que hasta los mismos padres le gritan. Mira, hijo, tal cosa. Mira, mamá, por favor, vos no te metas en lo que no te... A la mamá. No, hijo, yo te aconsejo que te... Sí, pero no te estés metiendo en lo que no te va ni te viene. Si no quieres que te eche de aquí la... ¿Y qué dice la palabra de Dios? Honra. Es honroso, amados hermanos.
Cuando usted obra lindamente con sus padres. Cuando usted honra a padre y a madre, usted va a ser un hijo o una hija de larga vida, amados hermanos. Los gritones son aquellos que todo lo quieren resolver a gritos, hermanos. ¿Y sabe qué? Que los gritos van envueltos, los gritos van enrollados, hermanos, con ira y enojo. Ese es el problema, que los gritos van enrollados con grito y enojo. ¿Y que vamos a resolver el problema ya así de esa manera? No. Y entonces, ¿qué hago, pastor, hermano o hermano? Todo ese tipo de inmundicia es lo que Santiago nos está diciendo allá en el capítulo 1, versículo 21, que debemos de despojarnos hoy, no mañana, hoy. Si realmente queremos formar parte de la iglesia que Cristo viene a arrebatar, amados hermanos. Y habla también de la maledicencia, allá Efesios siempre 4:31, que es la maledicencia, hermano, es sinónimo de la calumnia o difamación. Sinónimo de la calumnia o difamación, hermana o hermano, no ande difamando a nadie, no ande calumniando a nadie. No es para eso, para lo que nos han llamado, amados hermanos. Andar calumniando a un siervo de Dios, andar calumniando a un servidor de Dios, andar calumniando aún hasta los mismos miembros del grupo de familia que nosotros mismos tenemos adentro de nuestros hogares. Hermano, no tenemos que difamar a nadie, difamar a una madre, difamar a un padre. Ah, no, es que es mi mamá, el marido, tuvo un marido, tuvo otro, y yo tengo 3 hermanos de diferentes papás. Hermano, oye, jovencita, usted no tiene por qué difamar a su querida madrecita. Hónrela, respétela, quiérala, que eso es lo que Dios realmente está haciendo a través de la palabra de Dios, implantada y predicada esta mañana en el corazón de cada uno de nosotros. No somos quien vamos a juzgar los errores de una madre, los errores de un padre, los errores de un hermano, hermanos. Somos lindos para andar viendo la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que andamos cargando nosotros mismos. Así es que, iglesia linda, por favor, nada de calumnias, nada de difamación. Y hermano, dice también la palabra de Dios que debemos de despojarnos de todo tipo de malicia. Y cuando hablo de malicia no hablo de esa, que me voy a pernar bien chivo, me voy a pintar bien bonito, me voy a poner bien bonita. No está hablando la palabra de Dios de ese tipo de malicia, sino de aquella malicia, de aquellas personas que maliciosamente quieren destruir a otras personas. Ahí lo dice, hermanos. La malicia es una fortaleza espiritual de maldad. Oiga bien, la malicia es una fortaleza espiritual de maldad. Hermano, es aquel que piensa en picardía. Es aquel que astuto para poder querer dañar a otra persona. Oiga, de esa malicia es la que está hablando la palabra de Dios, que debemos de sacarla nosotros hoy en esta mañana de nuestra vida, como hijos de Dios que somos. La malicia, está hablando de la astucia, está hablando de la picardía, hermanos, para querer dañar, para querer perjudicar a otra persona. Hay personas que dicen y se le quedan viendo a alguien, no, mira, yo estoy viendo maliciosamente a ese fulano que está ahí, ¿verdad? Y de repente aquel fulano saca una pistola, le quita el celular y de ese tipo de malicia está hablando la palabra de Dios, pero al pueblo creyente, cristiano, evangélico del Señor. Eso es lo que Dios quiere ver en la vida de nosotros. De lo contrario, hermano, estaremos predicando, implantando la palabra de Dios en el corazón de cada uno de ustedes. Pero si usted no quiere sacar toda esa inmundicia de su interior, usted está viniendo, oiga bien lo que le digo, en vano. ¿Por qué razón? Porque no hay cambios en su vida. ¿Por qué razón? Porque no hay transformación en su vida. No hay frutos en su vida. No hay arrepentimiento genuino en su vida. ¿Y usted? Como dice Corintios, solamente es un símbolo que solamente viene a hacer bulla. Pero realmente cuando regresamos a la casa, el panorama es completamente diferente. Ni hemos terminado de llegar cuando veo el primer grito. Papi, tal cosa, ¿y qué querés? ¿Verdad?
y viene de la iglesia, insultando, humillando y avergonzando a la familia. Hermana o hermano, eso es lo que Dios quiere ver en la vida de nosotros. Ese es el tema básico de esta mañana. Que nos despojemos de todo aquello que realmente no está siendo de edificación ni de bendición para el crecimiento espiritual que Dios quiere ver en la vida de nosotros. De lo contrario, hermano, somos una iglesia estancada. Una iglesia que está ahí en stand-by, hermano, no crece. No crece para nada. Y cuando hablo de crecimiento, estoy hablando del crecimiento espiritual. ¿Por qué razón? Porque andamos cargando. Y estamos igual que aquel viejito que andaba ahí en el barrio de Candelaria, que andaba con un saco, hermano, y en el saco andaba basura, piedras y todo. Así andamos nosotros, muchos de nosotros. Andamos cargando toda esa suciedad allí en el hombro, hermano, y no somos quienes queremos botar todo ese bolso de toda esa basura y tirarlo a la basura hoy, en esta mañana. Pero, hermano, la palabra ha sido puntualmente para usted y para usted. De que hoy, si queremos ser parte de esa iglesia que Cristo viene a arrebatar, hermanos, con todas esas inmundicias, somos fuertes candidatos que nos quedamos. Y si nos quedamos, lo que nos espera no es nada bueno. Viene la época de la tribulación, 3 años y medio, la gran tribulación, 3 años y medio, y lo que viene es fuerte. Pero la iglesia no va a pasar. La iglesia que ha sido transformada, la iglesia que el poder de la palabra lo ha cambiado, hermanos, no va a pasar por eso. Hoy es momento de reflexionar, de reaccionar y de cambiar lo que Dios quiere que cambiemos. Démosle fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, iglesia linda de Dios. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre bendito de la gloria. Esa hermosa enseñanza que nos dejas a través de tu palabra, Señor, con el respaldo bíblico, Señor, de cada uno de los capítulos, de cada uno de los versículos, Señor, donde nos habla la palabra de Dios, que la palabra predicada, la palabra implantada, no puede hacer el efecto mientras haya suciedad en nuestros interiores. Padre amado, gracias por este pueblo que reuniste hoy en esta mañana. Yo oro por la vida y la salud de cada uno de ellos. Oro por sus necesidades, Señor. Oro por sus problemas, Señor. Oro por la familia, Señor. Principalmente aquella familia rebelde que no quiere nada con Cristo, que no quieren venir a oír el mensaje de la palabra de Dios. Por ellos oramos de manera especial hoy en esta mañana. Y bendice a aquellos que nos honraron por primera vez en esta mañana acá en tu Palacio del Rey, El Salvador. Siempre pidiéndote por la vida y la salud de hermana Idalia Bolaños, de Carla Bolaños, Señor, hermano Pedro Casillo, no, hermana Nubia, Celaya, Señor, oramos siempre por todos ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por habernos reunido esta mañana, Señor, para hacernos entender que hay que sacar lo que tenemos que sacar hoy en este mismo momento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el mensaje ha sido puntual para el pueblo cristiano evangélico. Gracias por todo, Padre bendito, la gloria. Y gracias, Señor, por cuidar de mi garganta, Señor, por cuidar de mi vida, de mi salud, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tus bondades y tus misericordias. Oro, Padre, para que esta semana sea una semana de grandes bendiciones en la vida de cada uno de los que estamos reunidos en esta mañana, en la vida de aquellos que nos han estado sintonizando a través del sistema de el Facebook, Señor. Padre bendito, la gloria. Que sea una semana gloriosa, maravillosa, Señor, para la gloria y la honra de tuya, Señor, y que entendamos que tenemos que aprender a llenar nuestras casas de la bendita palabra de Dios, de la alabanza para Dios. Gracias por todo, Padre amado, gracias por todo. Quiero orar por aquellos que todavía no reciben a Cristo como su Salvador personal. Si hay alguien aquí entre nosotros, varón o hembra, que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, hoy es el momento indicado para que usted lo pueda hacer. Hoy el Señor está tocando la puerta de tu corazón para que tú abras y Él pueda comenzar a entrar y a gobernar en tu vida.
Lo mismo para usted, mi amada amiga o amigo, usted que nos ha estado oyendo y sintonizando a través del sistema del Facebook. También es para usted el llamado a que le entregue su alma y su corazón a Cristo hoy en este momento. ¿De qué manera? Reconociendo a Cristo como tu Salvador personal y haciendo esta oración que yo haré en este momento, pero tienes que repetirla con voz audible ahí donde tú te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si tú has hecho esa oración, mi amada amiga o amigo, tu nombre ha quedado inscrito en el libro de la vida. Y nosotros te damos la más cordial bienvenida al cuerpo de Cristo. Amado Dios, despídenos en tu paz. Llévanos en el hueco de tu mano, Señor, y permítanos disfrutar el resto del día domingo al lado de nuestros seres queridos, despojándonos ya de toda inmundicia. En el bendito nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Démele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que Dios me lo bendiga a todos, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado una vez más en este día domingo, ¿verdad? Y sigamos adelante siempre y cuidémonos. Cuidémonos de todo este tipo de gripes que andan pegando.